Esta es La Voz del Pensionado. La Voz del Pensionado. Programa institucional de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados ANEP. Coordinación Nacional José Arnulfo Bayona. Coordinación Regional Gilberto Ospina Marroquín, presidente de la ANEP Antioquia. La Voz del Pensionado, todos los miércoles a las 7:30 de la noche por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co y por YouTube en el canal Educación al Día. La Voz del Pensionado es la voz de los maestros que no tienen voz. La lucha no se jubila. Bienvenidos a La Voz del Pensionado. WhatsApp 310-851-4893. Estamos en La Voz del Pensionado, espacio institucional de la ANEP, Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia. Esta es la emisión número 41 de hoy, 20 de enero del año 2026. Deseamos muchos éxitos a todos los pensionados, activos, retirados, a nuestros asociados y también a los maestros que dedican su buen tiempo, su energía, su vitalidad a la formación de niños y jóvenes en Colombia y en el departamento de Antioquia en particular. Nos encontramos con nuestro asesor jurídico, Gabriel Raúl Manrique Berrío, abogado de la Universidad de Antioquia, quien ha sido dirigente sindical, ha sido concejal, ha sido diputado, ha ocupado grandes cargos en FECODE, en ADIDA, y hoy está con nosotros en ANEP. ¿Cuáles son las expectativas para este año, doctor Manrique? Omar, primero que todo, desearles a los educadores y sus familias un feliz año, mucha prosperidad, muchos éxitos en este 2026. Reafirmar a los docentes que aquí tienen a unos amigos, tienen a un maestro y a la vez abogado, que con el sentido de pertenencia, con el sentido de fraternidad, de solidaridad, con principios sindicales, ideológicos, políticos, estamos sin ningún interés de carácter económico o político, ayudando a los educadores en este impasse que tienen frente a las demandas que viene presentando el abogado del diablo Giovanni López Quintero contra los educadores pensionados que no le han pagado los que él dice honorarios profesionales que él reclama de manera ilegal. Aquí estamos, profes. ¿Cuál es su orientación para esos maestros? Hoy me acaban de llamar alrededor de 10, 15 maestros que están recibiendo la notificación de una demanda del abogado Giovanni López Quintero porque no les han pagado el 30%. ¿Cuál es su orientación? Uno. Y dos, ¿qué es eso del proceso monitorio? ¿En qué consiste lo del título valor? Si hay una demanda, el juez se puede ocupar de una demanda de menor cuantía. ¿Hasta cuánto llega la menor cuantía? Y tengo entendido 70 millones de pesos. Y aquí los maestros estarán debiendo cualquier 5 o 6 millones de pesos. ¿Qué podemos orientar? ¿Qué podemos responder a los maestros? Sí, Omar, lo primero es que un proceso o una demanda ejecutiva de menor cuantía, como la de este caso, un proceso monitorio, no es algo del otro mundo, es una demanda normal en donde un acreedor, en este caso el abogado Giovanni López Quintero, está haciéndole un requerimiento, una solicitud a los educadores que supuestamente le deben esos honorarios ante un juez municipal o ante un juez promiscuo municipal, como el caso de los pueblos pequeños, que solamente hay un solo juez, requiriéndolo para que le paguen. El juez debe de estudiar la demanda, debe de mirar si la solicitud que hace el abogado cumple con los requisitos de que esos documentos sean verdaderamente un título, valor claro y concreto, que tengan el carácter que posee una letra de cambio, un pagaré, etc. En este caso, el abogado está haciendo la solicitud sobre la base de un supuesto contrato que él firmó con los docentes y que él no tiene sentencias. No tiene sentencia de jueces, no tiene sentencia de magistrados de los tribunales, no tiene sentencia del Consejo de Estado que obliguen al maestro a pagarle esos honorarios, porque como todos sabemos, eso fue producto de la Federación Colombiana de Educadores.
producto del trabajo del Comité Ejecutivo de FECODE en negociaciones con la fiduprevisora y con el FOMAT. Eso está claramente demostrado. Entonces, usted, educador, lo que tiene que estar es pendiente del proceso. Usted no puede dejar que se venzan los términos procesales. Por ejemplo, ya a usted le notificaron la demanda. Esa demanda va a estudio del juez. El juez, repito, valora si se cumplen o no se cumplen con el valor de un título valor, valga la redundancia, que debe ser por lo menos una sentencia que, repito, no tiene el abogado Giovanni López Quintero. Luego el juez, si ve procedente, le va a notificar a usted un mandamiento de pago. Usted debe estar siempre mirando el correo electrónico, revisándolo, porque cuando le llegue ese mandamiento de pago, usted tiene 10 días hábiles contado a partir del día siguiente en que le hicieron esa notificación para presentar la contestación a esa sentencia. Ahí nosotros ya estamos trabajando, preparando un modelo, un formato con todos los requisitos de ley, bien argumentado el por qué usted no está obligado a pagar esos dineros que reclama el abogado López Quintero. Entonces, por lo pronto, lo que se necesita es tranquilidad, mucha vigilancia de las notificaciones que se den, y no necesitan, lo ha dicho el doctor Manrique, no necesita de abogado para contestar la demanda, porque hay que contestarla. Bueno, ¿y qué es lo primero que tiene que decir el maestro cuando vaya a contestar la demanda? Lo primero que tiene que decir el maestro, que nosotros le vamos a entregar, repito, el modelo, el formato de la contestación de esa sentencia del juez, es que a usted nunca el abogado le ha entregado una sentencia en donde personalizadamente el juez diga, páguesele al señor Omar Arango, páguesele al señor Pepito Pérez el derecho a la prima de medio año con retroactividad, con indexación, con intereses moratorios. Eso no existe. Recuerde, Omar y docentes, que todas las demandas, en su gran mayoría, en un 99% de reclamación ante los jueces, ante los tribunales, se perdieron, no hay sentencias a favores. Entonces, ese es el primer elemento que tenemos que sacar a relucir y que nosotros lo vamos a utilizar en favor de ustedes. No hay sentencias porque se perdieron. Si bien usted le entregó al doctor Giovanni López Quintero un contrato hace 4, 5, 6 años, él tenía que demostrar resultados a través de una sentencia judicial y no lo demostró. ¿Qué hizo él? Se pegó del trabajo de FECODE, de las negociaciones que se hizo FECODE con la fiduprevisora, con el FOMAT, se pegó con los informes que le pasaban los funcionarios de la fiduprevisora que estaban en contubernio con él, presentó un derecho de petición con un listado de los educadores que les dieron poder, aunque ya había perdido las demandas, soy reiterativo en eso, y a través de ese derecho de petición ya le pagaron los honorarios y a algunos educadores les dio temor y empezaron a pagar, y el doctor Giovanni López Quintero se enojó y amenazó con demandas, intimidó, porque se le fueron 470,000 millones de pesos que aspiraba a meterse al bolsillo a costa de los docentes pensionados. Y algo muy grave entonces también es la actitud de los funcionarios de fiduprevisora que le pagaron a algunos maestros y a otros no le han pagado. Debemos advertir que en la fiduprevisora le están dando la razón a los docentes pensionados que están peticionando y que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 2, literal B.
A esos educadores les van a pagar hoy, mañana o pasado, sobre todo si seguimos con el gobierno del cambio, les van a pagar, porque eso fue actitud del gobierno del cambio. Antes no habían pagado, desde 1989, cuando se expidió la ley 91, que se fue injusto con los educadores a quienes nos quitaron la pensión gracias, FECODE, con todos los ejecutivos, ha venido insistiendo en ese derecho. Y hoy, muchos años después, ya le han pagado entonces la prima de mitad de año a algunos educadores, 9.000 educadores, y a eso está atacando el abogado Giovanni López Quintero. Entonces, muy bien, compañero Gabriel Raúl Manrique, abogado, usted ha peticionado a Fiduprevisora que le demuestre con base en qué argumentos está pagando, qué le ha dicho Fiduprevisora. Claro, Omar, la Fiduprevisora desde el mes de diciembre, a principios de diciembre del año pasado, le entregamos al FOMAT, a la Fiduprevisora, un derecho de petición pidiéndoles explicaciones con base en qué sentencias judiciales, con base en qué sentencias jurídicas le pagaron a varios o a un grupo de educadores que tenían poderes del doctor Giovanni Quintero y por qué a los demás no nos pagaron. Que nos demuestren con qué elementos jurídicos se les pagó al doctor Giovanni López Quintero. A esta fecha aún no ha respondido. Esta misma semana ya vamos a radicar una acción de tutela para obligarnos a que nos respondan con claridad, concretamente, con cuáles actos jurídicos le pagaron al doctor Giovanni López Quintero y por qué a los demás no nos pagaron. Sería la mejor defensa para los educadores que están siendo atacados por las demandas del abogado Giovanni López Quintero. Muchas gracias, doctor Gabriel Raúl Manrique Berrío, asesor oficial institucional de la ANEP, por estar con nosotros en su programa La Voz del Pensionado. Mensaje. Omar, le decimos a los educadores que para esta contestación de esta demanda o de la sentencia, en caso, repito, en caso de que el juez acepte que los documentos que entregó el doctor Giovanni López Quintero tengan el carácter de un título valor, no se requiere abogado. Se puede hacer a título personal. Por eso nosotros les vamos a enviar un formato, un modelo con todos los elementos jurídicos, con las razones, el por qué ustedes no están obligados a pagar. Deben de responder, reitero, cuando les notifiquen 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación. Ojo, profe, si usted no responde, usted está aceptando que ese abogado tiene la razón y lo obligan a pagar, lo van a obligar a pagar. Y asimismo le van a poner una sanción de un 10% del valor de la demanda. Por eso todo depende de que ustedes estén pilas, que estén activos para presentar inmediatamente la contestación de ese mandamiento de pago. Repito, si es que el juez en su sabia intención, en sus sabios conocimientos, resuelva ordenar un mandamiento de pago. Este es un proceso que tiene solamente una instancia, no tiene recursos. El juez se pronuncia y decreta pague o no pague. ¿Ok? Entonces, profes, pilas, no se dejen intimidar, vamos hasta el final, nosotros los vamos a acompañar. Claro que sí, muchas gracias, doctor Gabriel Raúl Manrique Berrío. La intención es nosotros ayudar desde la ANEP, con nuestro abogado, a todos los educadores pensionados que hoy están siendo atacados por los abogados con respecto a la prima de mitad de año, que es su derecho, lo ganaron. Y FECODE ha sido la que ha ganado esta pelea jurídica. Muchas gracias por estar con nosotros en La Voz del Pensionado. Muchas gracias, doctor Gabriel Raúl Manrique Berrío. Siempre a la orden, Omar. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a la primera emisión del año 2026. Es el programa número 41 de La Voz del Pensionado, espacio de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia, que se emite por la emisora virtual educacionaldia.com.co y todas las redes sociales de la ANEP en el país y en el departamento de Antioquia, miércoles 7:30 de la noche. La dirección nacional de el compañero José Arnulfo Bayona, fiscal de la ANEP nacional, de la Junta Directiva de la ANEP Antioquia y en particular de su presidente
Gilberto Ospina Marroquín. La producción técnica es de Fabián Henao Carbona y la realización de este sonido de siempre, Omar Arango Jiménez. Hoy con temas de interés para todos ustedes, amables oyentes. Un saludo cordialísimo y éxitos, amigos pensionados, afiliados y no afiliados a la Asociación Nacional de Educadores Pensionados, ANEP Regional Antioquia. La primera invitada en este año es la fiscal de la ANEP Antioquia, Noemí Tamayo Marín. ¿Qué tal, Noemí? Su saludo a los pensionados, a los oyentes del programa La Voz del Pensionado. Para todos los compañeros y compañeras pensionadas de Antioquia y a lo largo del país, y para todas aquellas personas que amablemente nos escuchan en este importante programa, desearles un año con muchos éxitos y sobre todo de mucha lucha, porque este año tenemos grandes retos a nivel local y nacional, y sobre todo nosotros los docentes pensionados, porque la lucha no se jubila. Bueno, y tenemos muchas expectativas, muchos retos, como usted lo decía, para este año. ¿Cuáles son los principales retos? Bueno, el principal reto es hacer el trabajo con nuestra familia, con nuestros amigos, para que el cambio continúe. Por eso los invitamos para que el 8 de marzo, en las consultas y en la elección, sobre todo del Congreso de la República, que va a estar formado por Cámara y Senado, porque son ellos los que eligen los magistrados de las altas cortes, la Fiscalía de la Nación y quienes legislan a nuestro favor o en nuestra contra. Y ya todos los pensionados somos víctimas de estos legisladores que hemos tenido en los últimos años, que no han realmente recogido las necesidades, intereses y aspiraciones del pueblo colombiano, pero especialmente de nosotros los maestros y maestras jubiladas a lo largo del país, que tenemos, ese es un primer reto, el que todos contribuyamos votando por el pacto histórico y por el cambio. Esto es claro. En el pacto histórico tenemos también a nuestro precandidato Iván Cepeda, al que todos debemos darle el voto para que verdaderamente esa continuidad y las políticas que no fueron aprobadas en este gobierno por decisión de los partidos tradicionales y oportunistas que no aprobaron, por ejemplo, la reforma a la salud y que le negaron la ley de presupuesto al gobierno nacional, entre otras cosas, para truncar los verdaderos cambios y las necesidades que tiene el pueblo colombiano. Entonces, un primer reto, el reto político, al que aspiramos que los docentes pensionados estemos allí en primera línea con nuestras familias, amigos y el trabajo en general pedagógico que hay que hacer con la comunidad. Un segundo reto es fortalecer nuestra organización, o sea, la Asociación Nacional de Educadores Pensionados, tanto a nivel nacional como aquí a nivel regional. Por eso los estamos invitando para que nos afiliemos, para que vayamos a visitar nuestra oficina, que queda ubicada en la carrera 52, número 5025, oficina 220, edificio Suramericano. Y tenemos un teléfono al cual también ustedes se pueden comunicar, que es el 310 85 14 89 3. Entonces, en todos los días vamos a tener asesoría en nuestra oficina en las horas de la tarde, de 2 a 5. Siempre habrá un integrante de la Junta Directiva de ANEP brindándole la asesoría y también tienen la oficina dispuesta para ir a conversar, porque de todas maneras es muy importante aclarar ciertas políticas, ciertas dudas y que no estemos por ahí dando nuestras firmas a proyectos de abogados o a otras cosas que se presentan con mucha frecuencia, que vienen donde el maestro jubilado a endulzarle la cabeza prometiéndole que le van a buscar millones y millones de dinero, y nosotros sabemos que eso no es así. Por ejemplo, en el día de ayer salió una noticia falsa, que los jubilados teníamos el 13.9% de aumento, cuando resulta que esa fue
una información del 2003. Entonces, por favor, no nos dejemos confundir, leamos bien las informaciones y consultemos. Para eso está la ANEP y está la Junta Directiva. Bueno, sí, estamos en su programa La Voz del Pensionado, como lo decíamos, es el espacio de la ANEP Regional Antioquia y lo decía la compañera fiscal Noemí Tamayo Marín, hay una dirección en todo el centro, que hay una oficina, ahí pueden estar los pensionados, en todo el centro, en Carabobo con Colombia, cerca del Parque de Berrío. Y el número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, 310-851-4893. Muchos problemas de la salud. ¿Qué estamos haciendo desde la ANEP frente a esta dificultad que tenemos hoy en materia de salud? Desde la ANEP vamos a hacer un PQR, ya lo tenemos listo, para enviarlo al FOMAC nacional, al FOMAC regional, a la FIDU previsora, al Ministerio del Trabajo y a la Presidencia de la República, donde damos a conocer las diferentes anomalías que hemos visto, de las que somos víctimas y las que nos han informado los compañeros, que se resumen en la tramitología para reclamar los medicamentos, en la no entrega de todos los medicamentos, en quedar pendientes y pendientes que nunca llegan al usuario. Y en segundo lugar, la falta de la atención por parte de los médicos especialistas, pues es un calvario tener que estar pidiendo autorización en el FOMAC para todo. Este trámite es necesario y urgente que se cambie desde el nivel nacional, donde el FOMAC entienda que no todos, si el médico es especializado y el médico estudió, tiene toda la autoridad científica, moral, para asignar una fórmula y no tiene por qué estar refrendándose esa fórmula en el FOMAC, ni la asistencia a un especialista que mande un médico general tiene por qué volver a refrendarse. No tenemos por qué hacer ese trámite, no tenemos por qué ir a cansarnos 4 horas sentados en una oficina de asignamiento y bien lejos de donde quedan las residencias, porque es que los maestros jubilados necesitamos que la atención se priorice y que quede cerca de las residencias para que evitar esas fatigas y esos desplazamientos largos e innecesarios. Eso es lo que estamos pidiendo a nivel de salud, por lo tanto se sacará también un volante y se hará este PQR. Pero también los queremos invitar, porque el próximo 28 de enero tenemos una movilización nacional en defensa del salario mínimo, porque ustedes saben que ya los detractores y la ultraderecha y sobre todo los magistrados que se ganan 50 millones de pesos y más, han demandado y les parece mucho que un trabajador se gane 1.750.000 o 2 millones con el subsidio de transporte. Entonces vamos a defender en las calles como corresponde, trabajadores activos y trabajadores retirados, pensionados, vamos a defender esta verdadera conquista del salario mínimo, que fue el decreto que expidió el presidente para este año 2026. Muy bien, estamos en su programa La Voz del Pensionado, espacio de la ANEP Regional Antioquia. Y Noemí Tamayo Marín, hay una cantidad de inquietudes de los educadores pensionados, sobre todo los retirados, que ya no tenemos dolientes en los sindicatos activos, ADITA, por ejemplo, porque ya no cotizamos para los sindicatos activos, mucho menos para PECODE. Entonces no quedan sino las asociaciones como la nuestra, ANEP, que somos afiliados a la Confederación de Pensionados de Colombia, CPC, para hacer nuestras justas reclamaciones. Por ejemplo, una gran reclamación que se debe hacer y que la piden los pensionados es el incremento anual, que no se hace de acuerdo al incremento del salario mínimo, sino de acuerdo al IPC. Eso es desventajoso. Lo otro también, el famoso descuento para salud del 12% y no del 4%. ¿Cómo vamos a enfrentar esa lucha, esa pelea, Noemí Tamayo? Esa pelea es nacional. Corresponde a la Junta Directiva Nacional de ANEP enrutar esta pelea. Esta pelea tiene, por supuesto, 2 puntos. Primero, el solicitarle a este Congreso, así no lo logremos finiquitar,
solicitarle que se determine con el artículo de la ley 100 que habla de que el aumento para los pensionados es de acuerdo al IPC. La solicitud es que sea de acuerdo al incremento del salario mínimo legal vigente de cada año, y si este fuera inferior, que se le aumenten 5 o 6 puntos por encima. Eso debe de quedar pactado. Igualmente, ya tenemos varios documentos que han sido presentados ante el Congreso de la República, ante la fiduciaria, para que la cotización a salud del maestro pensionado no sea del 12% y no del 4%, porque es que del 12% nos queda la pensión en el 63%, y este 63%, con ese pírrico aumento del IPC, que no fue culpa de este gobierno, sino del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que metió este punto en la ley. Hay un artículo en la ley 100, que los invito para que lo lean, en donde se habla que este incremento debe ser en estos términos. Entonces, es bueno tener esta claridad, y sobre todo los maestros pensionados, para que no le indilguemos las culpas a quien no las tiene. Nuestra lucha será reclamando en las calles y obviamente haciendo la parte jurídica correspondiente, que es presentando las peticiones y también proyectos de ley enrutados en este sentido. La pregunta que hacen los pensionados, bueno, ¿y qué gano yo con afiliarme a ANEP? ¿Qué hacemos de bueno en la ANEP? ¿Qué hacemos de bueno en ANEP? Uno, encontrarnos para refrescar todas estas normas y leyes que tenemos en contra y a favor, y así saber cómo la ANEP, que tiene personería jurídica, puede reclamar a nivel nacional. Segundo, brindarles asesoría, y esa asesoría se brinda por parte de la Junta Directiva, pero también por parte de algunos abogados que son afiliados a la ANEP, como en el caso de el doctor Gabriel Manrique, Hernán Darío Zapata, John Jairo Gaviria. Bueno, tenemos muchos compañeros que están dispuestos a brindarles esta asesoría. Ya se deben comunicar primero con la Junta Directiva y luego nosotros hablaremos con ellos para asignarles el día y la hora. Y la cuarta necesidad en la afiliación, o el cuarto beneficio, es también las jornadas de integración, paseos de integración, y pensamos también que hay que hacer unas jornadas recreativas, unas jornadas donde escuchemos música, donde presentemos hagamos videoforos, presentemos otro tipo de actividades artísticas y culturales que van a engrandecer el pensamiento y el espíritu del maestro pensionado retirado. ¿Qué hacer para afiliarse a la ANEP? Para afiliarse a la ANEP deben de llenar el documento de afiliación. Ese documento está también colocado en los chats y se está continuamente en la oficina. Allá pueden ir a la oficina, se afilian, y recuerden que el afiliado se le hace un descuento de una de las pensiones o de la pensión que tenga, la que quiera, del 0.5%, y que en el momento de la afiliación deben tener clara el número de la resolución que los pensionó, porque eso se manda a la fidu previsora para que pueda hacer el descuento de manera directa. Bueno, muchas gracias, Noemí Tamayo Marín, por estar con nosotros en La Voz del Pensionado en esta emisión número 41 de hoy, 20 de enero del año 2026. A ustedes, muy buenas noches y muchos éxitos. La lucha no se jubila. Estamos, oyentes amables, en su programa La Voz del Pensionado. Esta es la emisión número 41 de hoy, 20 de enero del año 2026. Vamos avanzando. Muchas gracias por la comunicación que nos llega a nuestro WhatsApp 310-851-4893. Comuníquese usted también. Tenemos como invitada especial hoy a la compañera Rosa América Peñalosa, gran dirigente, reconocida en todo el departamento y en el país. Fue dirigente hace poco de la CUT, pero sigue allí todavía asesorando a los trabajadores. Rosa América Peñalosa, bienvenida a La Voz del Pensionado. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Gracias, compañero Omar. Buenas tardes o buenos días, según cuando usted mire el video, a todos los compañeros pensionados, a todos los maestros activos también, que estamos pensionados, y a todo el movimiento sindical.
Existe la Asociación Nacional de Educadores Pensionados. Usted es una gran ayudante en esta tarea de la ANEP en el departamento de Antioquia. ¿Cómo ves? ¿Cuál es la importancia para los pensionados de esta organización? Bueno, es una doble o triple importancia. En primer lugar, compañeros, nosotros seguimos con reivindicaciones no ya laborales, sino en nuestra calidad de pensionados. Seguimos con necesidades fundamentales e insatisfechas en materia de salud, el pago oportuno de las cesantías cuando nos retiramos, el reconocimiento de la reliquidación pensional, en fin, todos los hilos que todavía nos unen al magisterio, como esta profesión que nos permitió adquirir el estatus, de tal manera que yo creo necesario que los compañeros que nos vayamos pensionando, como en el caso mío, no solamente no debemos abandonar nuestro sindicato hasta que o mientras estemos activos, sino además debemos de afiliarnos a ANEP, que es la que entra a representar nuestros derechos como maestros pensionados. Usted ha estado al tanto de uno de los grandes problemas que tenemos los educadores, particularmente los pensionados, porque su amiga en la Junta Directiva de Adidas, la compañera Cleidy Maya, es veedora de salud. Usted le ayuda mucho y vemos comunicados conjuntos, pronunciamientos conjuntos. ¿Cómo ve usted el tema de la salud del magisterio? Es un tema muy crítico que hace parte del panorama nacional. Ustedes también deben haberse enterado que el panorama de la salud a nivel nacional es supremamente grave. Hospitales y organizaciones tan importantes como el Hospital San Rafael de Itagüí, los médicos están aguantando física hambre. En el alma mater no les han pagado la seguridad social y tienen deudas laborales. En todos los hospitales en general hay grandes deudas laborales porque las CPS cotan y captan los recursos que manda el Estado y se los comen. No pagan los servicios, no pagan los eventos en los cuales comprometen obviamente el presupuesto de las ESES en este caso. Entonces es un panorama general. Y en el magisterio de pronto el panorama es menos grave sin dejar de ser grave. Es la dispensación de medicamentos que hasta ahora se está introduciendo a través del COAN, es las barreras que se imponen en la prestación del servicio para los niveles 2 y 3, son las quejas frecuentes de los maestros, las grandes colas en la sede de la 33 en el caso de Antioquia, que desde octubre estamos escuchando que están buscando una sede y no la han podido conseguir. Entonces sigue el mal servicio, sigue las barreras al acceso al servicio médico de calidad y oportuno y sigue las barreras también en la dispensación de medicamentos. Nosotros no estamos de acuerdo con este mal servicio. Defendemos el acuerdo 3 porque creemos que es la salida para la crisis de salud del magisterio, pero nosotros no estamos de acuerdo con el mal servicio. Y estamos llamando a todas las fuerzas políticas y formas de pensamiento presentes en los sindicatos y en la ANEP a que no nos quedemos solamente en señalar los responsables, sino que hagamos propuestas que sean viables y que por lo menos intentemos que se introduzcan, porque es que hace carrera que un determinado forma de pensar ya en desuso, en FECODE y en Adidas solamente señalan el responsable y no más. No más, no les interesa la solución. Yo invito a que hagamos propuestas, a que critiquemos, pero que también hagamos propuestas, por supuesto. Usted como abogada también nos puede ayudar en un tema, el tema de coyuntura actual, que es el de la prima de mitad de año, las demandas que supuestamente hicieron algunos abogados, pero también el cobro exagerado del 30% por un simple derecho de petición. ¿Cuál es su visión? ¿Qué opina usted? ¿Qué orientación tiene usted para los educadores pensionados con derecho a la prima de mitad de año según Ley 91 de 1989? Bueno, en primer lugar, yo hago dos indicaciones. Primero es que la FECODE y los sindicatos filiales tienen que ser más eficaces en la reclamación de los derechos colectivos. No solamente es el pago del salario, son también estas primas que definitivamente son de plazo calentano, los pagan cada vez de que se acuerda el gobierno. 1. 2. No es suficiente que usted le haya firmado un poder a un abogado para que éste le cobre honorarios. No. Y menos en el caso, por ejemplo, del doctor López Quintero, que con todo su derecho, tiene derecho al trabajo, tiene derecho a representar los maestros que voluntariamente le den el poder para que los represente, pero en este momento hay una discusión y el doctor López Quintero tiene que demostrar que es gracias a su gestión en favor del particular o del maestro preciso
que se le paga esa prima de mitad de año al maestro, no solamente porque usted le haya dado el poder, porque FECODE también reclama la gestión que hizo. Y entonces, en esa discusión, y es el que cobra el doctor Quintero, tiene que demostrar que es por la gestión ejercida por él en beneficio particular del maestro, lo que le permita cobrar los honorarios. Eso no es a costilla de la FECODE, sería un mal uso del derecho que él tiene al trabajo y un exceso del uso del poder que le dio el maestro. Entonces, no es suficiente solamente que usted le haya dado el poder al abogado. El abogado tiene que haber realizado a título particular una gestión precisa y demostrable que permita cobrarle al poder dante los honorarios. ¿Usted qué le dice a los educadores que están siendo presionados? Primero fueron torturados, encerrados en los bancos BBVA para que pagaran el 30%. Muchos asustados pagaron. ¿Usted qué le dice a quienes no pagaron porque hace rato están pidiendo una sentencia, un resultado judicial, un fallo, y el abogado no lo presenta? Fidu Previsora tampoco responde a los derechos de peticiones para decir con qué argumentos se está pagando. ¿Usted qué le dice a esos maestros que supuestamente van a ser demandados? Yo le digo a los compañeros que definitivamente la organización es lo que a nosotros nos salva. Es necesario que los compañeros se acerquen a la ANEP aquí en Medellín, que los compañeros llamen a los compañeros de la ANEP. Aquí el compañero Gabriel Manrique, que está haciendo la tarea de la asesoría jurídica de los compañeros, con mucho gusto los atenderá, pero que fundamentalmente los compañeros entiendan una cosa: no corran a pagar unos honorarios que nosotros somos buen negocio para toda clase de comerciante, menos para nosotros mismos. El doctor Giovanni tiene todo su derecho a trabajar, pero también tiene la obligación de ser leal con el poder dante que le dio la autorización para cobrar y que él tiene que demostrar la gestión para poder cobrar. Así de sencillo. Hay otro tema, Rosa América Peñalosa, y gracias por estar en este espacio. Es el tema de los factores salariales, del cual informaba recientemente el mismo abogado, que en el 2019 hubo una unificación de sentencias que negaba los factores salariales correspondientes a prima de servicio, prima de Navidad, prima de vacaciones, para incluirlo en la liquidación de las pensiones. Y que ahora tenía 4 sentencias que modificaban eso y que daban la posibilidad entonces a los educadores pensionados antes del 2019 de usar como factores salariales la prima de Navidad, prima de servicio y prima de vacaciones. Pero hemos ido al Consejo de Estado y el Consejo de Estado no encuentra una sentencia distinta del año 2019. Hemos ido a Fidu Previsora y allá no saben nada. Fidu Previsora es la demandada y tampoco sabe nada. ¿Qué orientaciones tiene usted para los maestros? El hecho de que haya sentencias particulares no significa que se apliquen en la totalidad de los casos. Simple y llanamente son eso, sentencias de beneficio particular que no obligan al operador jurídico a reconocer en el mismo sentido todas, en virtud de la independencia de los jueces en los fallos. Yo le recomiendo a los compañeros, si ustedes van a dar poder, ustedes saben obviamente los costos que eso trae y lo mismo, la demostración de la gestión del abogado, porque el poder per se no garantiza que usted tenga la obligación de pagar los honorarios. Pero lo otro es lo mismo que yo les indico a los compañeros, es que tiene que haber una tarea de fortalecimiento organizativo para que desde la ANEP, que es la entidad que debe encargarse de estos temas, junto con la FECODE, haya la presión suficiente para que se revise este caso. Realmente lo que dice el Consejo de Estado es solamente sobre lo que se cotiza para seguridad social, se reconoce como factor salarial. Ahora, tendríamos que preguntarle a los maestros, ¿aceptaríamos nosotros cotizar sobre esos factores para que nos lo reconozcan? Esa sería la pregunta, y Así eso lo decide solamente el maestro. Así Bueno, es. Rosa América, estamos en un momento político. Se vienen elecciones el 8 de marzo, después elección de presidencia, y lo más grave, ¿en manos de quién vamos a quedar a partir del próximo año? A partir de este año, del 8 de marzo del año 2026. Y los pensionados tenemos muchos temas que usted los maneja muy bien. Primero, inquietudes. Bueno, y el incremento de la mesada pensional, ¿por qué se hace de acuerdo al IPC y por qué no se hace de acuerdo al salario mínimo? Es una inquietud. Segunda inquietud, ¿y por qué nos descuentan el 12% y no el 4%? Y la otra inquietud que hay, que usted la maneja muy bien, lo de la mesada 14. Se está tramitando en el Congreso de la República la mesada 14. Faltan 4 debates. Esto depende todo del Congreso. ¿Cuál es su visión? ¿Qué expectativas podríamos tener?
Bueno, todos estos tres aspectos tienen necesidad de unas reformas que necesariamente tienen que pasar por el Congreso, porque implica la reforma de la Ley 100, fundamentalmente. Por ejemplo, en lo que se refiere al aumento de las mesadas pensionales. La mesada pensional se aumenta con el IPC y no con el salario mínimo. Nosotros somos del criterio como pensionados que las mesadas se deben de reajustar por la cantidad o por el porcentaje que resulte más alto entre el IPC y el salario mínimo, para que los pensionados no perdamos poder adquisitivo y conservemos obviamente las condiciones de vida digna mínimas que nosotros tenemos al retirarnos. Eso es lo primero. Lo segundo, todo el país ha sido testigo que esta mayoría del Congreso se ha opuesto a las reformas sociales fundamentales para mejorar el nivel de vida del país y de los trabajadores en particular. Nosotros estamos llamando a que en estas elecciones de Congreso el 8 de marzo votemos por auténticos representantes de los trabajadores. Algunos están en el pacto histórico, como María Eugenia Londoño, que debe estar en el puesto 18 de la lista al Senado, pero la mayoría de los candidatos está en el Frente Único Unitario de los candidatos de las organizaciones sindicales, representantes de los trabajadores, empezando por el compañero Fabio Arias, el presidente de la CUT Nacional, que ha sido el hombre que ha llevado la iniciativa y que ha centralizado toda la lucha por las reformas desde todos los sindicatos y todas las centrales en este país. El compañero está como candidato al Senado con el número 2 por el Frente Único o por el Frente Amplio Unitarios, que también estamos de acuerdo con el pacto histórico en que nos vamos con candidato único. ¿Cuál es la diferencia con el pacto histórico? El pacto histórico tiene lista cerrada. Por eso en las elecciones pasadas el representante de los trabajadores, Edwin Palva, quedó en el puesto 25 y no alcanzó a llegar. En tanto que el Frente Amplio Unitarios tiene lista abierta y preferente, en la cual usted puede votar por el candidato que más le guste, y yo estoy invitando a que voten por Fabio Arias, el compañero número 2, en la lista al Senado del Frente Amplio Unitarios. Exactamente, y habrá consulta. En el Frente Amplio hay consulta. Por supuesto que sí. Y el pacto histórico, para escoger luego el candidato a la presidencia, ¿cierto? Por supuesto que sí. En pacto histórico vamos con Iván Cepeda, y en Frente Amplio. Que salga de la consulta entre Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, ese es. Y la consulta será el 8 de marzo. La consulta el que salga y lo vamos a apoyar. El que salga, ese es el compromiso que tenemos con el pueblo colombiano. Ese es. ¿Y cómo ve usted a Fabio Arias? Lo ve con mucha expectativa, mucho reconocimiento. Yo lo veo con expectativa porque Fabio ha sido un hombre que ha sabido unificar en torno a las reformas sociales. Y nos gustaría que el compañero llegue al Senado. Es un hombre probado en 1000 batallas. Yo creo que no queda duda de eso. Pero más nos gustaría que en la Cámara y el Senado hubiera una amplia mayoría procedente de las clases populares que nos permita avanzar definitivamente en un segundo gobierno progresista. Sí, porque nada hacemos con tener presidente, y lo dijo el mismo Petro. Así es. Nada hacemos con tener presidente y no tener Congreso de la República. Oye, pero usted tiene unas cuentas muy buenas, que es una noticia buena sobre la mesada 14. Sí. Para los educadores que se pensionaron entre julio de 2005 y julio de 2011, ¿cuál es la noticia buena que usted tiene? Bueno, compañeros, con el aumento del 23% del salario mínimo, la suma de 3 salarios mínimos queda en 5.220.000 pesos. Esos 5.220.000 pesos supera con mucho la mesada que recibimos los maestros que estamos jubilados en la 14, en la 13, en la 12 y de ahí para abajo. Recuerden ustedes que una de las condiciones para tener derecho a la mesada 14 es que usted venga una mesada inferior a 3 salarios mínimos legales vigentes. Y en este momento todo el magisterio de los grados 14, 13 y de ahí para atrás estamos en esa condición de estar por debajo. Nunca llegamos a 3 salarios. No, nunca llegamos. De tal manera que nosotros creemos y estamos... Oye, pero hay que abonarle entonces a Petro ese punto buenísimo. Sí. No, es que nos va a ayudar a muchos pensionados que estaban pendientes. Pero ¿qué deben hacer esos pensionados que año tras año le negaban la mesada 14 y ahora se abre la posibilidad? Eso se tiene que reclamar de manera individual. Obviamente esto es uno haciendo las cuentas y fijándose en la regulación. No significa que sea innecesaria la reforma que se está tramitando con el representante Ocampo, porque es para todos los pensionados. Significa que ese aumento extraordinario del salario mínimo vital, como lo plantea el presidente, también le da salida a otras reivindicaciones que nosotros hemos tenido. Es que en general para el magisterio que ocupamos o que nos estamos escalafonando, por ejemplo en la 14 y en la 13 que antes no alcanzábamos,
Ya tenemos nosotros los requisitos para reclamar la mesada 14. No vayan donde el doctor López Quintero, por Dios, no otra vez. Para eso está ANEP, para eso están nuestros sindicatos filiales que tienen la obligación de hacer la reclamación por la vía gubernativa. Bueno, tan sencillo como eso. Bueno, y finalmente el próximo 13 de febrero elección de delegados, el próximo año elección de junta directiva de ADIDA. ¿Cuáles son sus expectativas, sus orientaciones, sus precisiones? Compañeros, a nosotros nos toca elegir lo mejor de los compañeros activistas en nuestro sindicato ADIDA. Digo nuestro sindicato porque estuve más de 40 años afiliada a ADIDA y siendo activista y defendiendo los derechos de mis compañeros y mis derechos, por supuesto. Tenemos que apoyar a la gente nueva, tenemos que darle espacio a la democracia. Y entonces yo invito, compañeros, a que elijamos los mejores delegados y a que en las asambleas de ADIDA no levantemos la credencial solamente por folclore, sino por las mejores propuestas que seguramente estarán presentes en la asamblea y que por supuesto apoyemos en las elecciones del 8 de marzo a las opciones que desde el sindicalismo y van para la Cámara y el Senado y que apoyemos a la mejor opción para la presidencia de la República. Por supuesto, compañeros, todo esto fortaleciendo las organizaciones sindicales que son el baluarte de la lucha, así de sencillo. Agradecemos la presencia de Rosa América Peñalosa, gran dirigente, hoy asesora de la CUT y de la Organización de las Mujeres también en el Departamento de Antioquia. Muchas gracias, Rosa América, a ustedes también por estar con nosotros en La Voz del Pensionado, espacio de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados, ANEP Regional Antioquia. Estamos, oyentes amables, en el programa La Voz del Pensionado. Es un espacio de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados, ANEP Regional Antioquia. Pero tenemos en esta oportunidad a una docente activa, joven. Ella es Cleidy Maya, integrante de la Junta Directiva de ADIDA. Cleidy, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Salude a los oyentes de La Voz del Pensionado. Bueno, un cordial saludo para todos los maestros y maestras, deseándoles los mejores éxitos en este 2026. La vemos muy activa como veedora de salud. ¿Cómo ve usted el tema de la prestación del servicio médico a los maestros del Departamento de Antioquia? Bueno, sin duda alguna el tema de salud en el Departamento de Antioquia está colapsado. Con base a todo el proceso que se desarrolló en el 2025, el cual se puede evidenciar en las actas de los comités de veeduría, más como organización sindical, todos los soportes que se tienen, que nos permite hacer un diagnóstico y determinar que está en un colapso la salud en el Departamento de Antioquia, ingresamos este nuevo año con un nuevo prestador de medicamentos, para lo cual en representación del sindicato estuve visitando varios municipios, revisando cómo está el tema de las farmacias y los convenios de los hospitales con el prestador de COANS, que es el nuevo prestador que a partir del 9 de enero inicia como prestador en todo el Departamento de Antioquia, porque hay que hacer esta claridad. Antes del 9 estaba Ramédica y COANS en los municipios. A partir del 9 entra COANS a hacer toda la cobertura en el departamento, para lo cual nos desplazamos a varios municipios a hacer la identificación de cómo estaba funcionando y tener el conglomerado de lo del 2025 y cómo iniciamos el 2026. Anexo a esto, pues ya hay un diagnóstico establecido, ya se han hecho algunas reuniones entre el FOMA, la Fiduprevisora, y como organización sindical estamos en alerta máxima. Si de aquí a febrero no se dan unas mejoras y el cumplimiento de algunos de los acuerdos pactados, entonces como organización sindical se les estará informando cuáles son las decisiones contundentes que se van a tomar, porque ya esto no da más espera. Hemos hablado con los amigos que tenemos en el FOMAG Nacional, el doctor Herman Bayona, el doctor Bernal, hemos hablado con ellos y es posible que haya una intervención, o sea, una nueva visita del FOMAG Nacional al Departamento de Antioquia y también al Chocó, sobre todo al Departamento de Antioquia. Si ellos vienen aquí, ¿qué es lo que van a encontrar? Bueno, estamos esperando el comunicado oficial de esa intervención que se va a hacer en Antioquia. Y esa intervención es precisamente porque la organización sindical ha dado cuenta de cómo está el diagnóstico y qué es lo que está sucediendo. Decirle a las bases que estamos en pie de lucha, que estamos atentos, que estamos informando, que ya se tiene claro dónde están las dificultades y que estamos en alerta máxima. Cuando llegan acá, pues, ¿qué vamos a encontrar? Primero, persiste que los maestros van por el medicamento y salen siempre con pendientes.
Segundo, hay municipios donde todavía no se ha logrado ese proceso de contratación entre COANS y la farmacia del hospital del municipio. Tercero, esas fórmulas que están pendientes con Ramédica, ¿cuál es el proceso para que se la entreguen a los maestros? Cuarto, en el caso de cuando el profe va a reclamar el medicamento, no lo hay, pero después cuando vuelve, entonces que ya se le venció la orden la fórmula para el medicamento. Y también en cuanto a la cantidad de dispensadores, por ejemplo, en Medellín solamente hay 2. Medellín es demasiado grande para que solamente esté en el poblado y en el otro sector 2 dispensadores nada más para Medellín. Anexo a eso hay profes que les está tocando viajar de unos lugares muy lejos para ir por la fórmula. Entonces ese es el panorama general. Y sigue el problema de el hacinamiento en la sede del FOMAC Barrio Laureles. ¿Qué alternativa de solución se plantea? No hay. La alternativa de solución es una nueva sede. En eso se está trabajando. En las reuniones que se tuvo con el vicepresidente, él planteó eso, que se estaba trabajando en la contratación para una nueva sede. De hecho, él estuvo aquí, se dio cuenta de las condiciones en que está, por eso estamos en alerta máxima, porque necesitamos que nos informen, bueno, cómo va esa contratación de esa nueva sede, exactamente qué días que ya nos vamos a trasladar para allá, cómo va ese proceso. Pero igual, Omar, hay que hacer una claridad, así nos contraten un estadio, si no se soluciona el tema de que nosotros como maestros vamos a la IPS primaria, no hay publicación de la segunda red y tenemos que estar con ese tema de direccionamiento que todavía muchos lo llaman autorizaciones, podemos contratar el estadio y va a seguir el problema. Lo que hay es que en este nuevo modelo nos plantearon, y así está expuesto, solo que en Antioquia no se ha podido solucionar, y es el tema de que no, para la segunda red, que no se necesita esa autorización, sino que uno salga de una vez de donde el médico general lo mandó para donde el urólogo, que uno sepa dónde ir y que esas entidades que están dentro de la red de contratación sean públicas y que no se necesite uno ir a hacer la fila al FOMA para que lo autoricen y ahí sí ir a pedir la cita. Y perfecto, nosotros no evadimos la posibilidad de los controles, de las auditorías, ¿no? Las pueden hacer, pero evitar de que los maestros, sobre todo pensionados de tercera edad, digo, usted un paciente como el doctor Manrique y la doctora Rosamérica, haciendo una fila de las 4 de la mañana para que lo atiendan a las 4 de la tarde, no se justifica. No, y en un espacio donde ni siquiera hay un buen servicio para baño, no hay turnero, no hay el personal necesario. No hay el personal necesario, sí. Bueno, ese es el tema de la salud, esperamos buenas alternativas de solución y que ojalá no solamente sea COAN la que dispense los medicamentos, que haya otra empresa que también dispense medicamentos, que haya más puestos de dispensación de los medicamentos. Asamblea de delegados. ¿Cuándo va a ser la asamblea de delegados? Primero la elección. ¿Cómo ve usted la elección? Su llamado a elegir los mejores delegados el 13 de febrero, Cleidy. Bueno, para el 13 de febrero, recordarle a los compañeros que la máxima autoridad del sindicato es la asamblea de delegados. Esta es la oportunidad para proponer, pero también para cuestionar, pero también para reflexionar. Y para que se pueda dar ese proceso es necesario que nuestros compañeros que van a la asamblea sean delegados, que tengan un criterio propio, que estén formados, que estén preparados y sobre todo que estén dispuestos a debatir sobre la base del respeto, a proponer esas nuevas alternativas, porque sin duda alguna hay 11 directivos, pero son esos miles, porque es aproximadamente 1000 delegados que deben de estar ahí en esa asamblea haciendo esas propuestas, esas oportunidades de mejoramiento que nos pueden conducir a continuar en lo que hemos venido siendo un sindicato unido, un sindicato contundente, un sindicato con criterio, y eso siempre ha sido por el apoyo colaborativo contundente de todas las bases que hacen parte del sindicato. Es decir, todo educador que comunique, lucha y sirve puede ser delegado. Tiene que ser combativo. Por supuesto, hay que estar dispuesto a dar la lucha, y para dar la lucha hay que estar preparados, hay que estar formados, hay que estar dispuestos a debatir sobre la base del respeto. Entonces la idea es apoyemos los nuevos liderazgos y apoyemos los liderazgos antiguos que con convicción y con hechos han demostrado que su prioridad es
la discusión, pero la discusión consecuente, reflexiva y propositiva en asambleas como esta. Hablemos de la cosa política. ¿Cómo está usted para la cosa política, para la situación política, decisiones? El 8 de marzo se elige el Congreso de la República y se va a escoger el candidato a la presidencia de la República. Su llamado a los pensionados, a los maestros, al pueblo antioqueño y colombiano que la está viendo. Sin duda alguna, seguimos apoyando el proyecto progresivo, el proyecto de la clase obrera de Colombia, porque el magisterio colombiano debe estar en pie de lucha y apoyando y acompañando siempre esos proyectos progresivos que piensan en la clase obrera y que piensan en toda la comunidad. Su candidato para el Senado de la República. Mi candidato, sin duda alguna, el compañero Fabio Arias, presidente de la CUT, porque es un compañero que ha unido y que ha luchado y que ha demostrado en pie de lucha en todo este proceso de las reformas sociales, ha dado la pelea y ha sido un candidato que ha demostrado que puede concertar sobre la base de la dignidad y sobre la base de la defensa del pueblo colombiano. ¿Qué perdería el pueblo colombiano a propósito si perdemos esa batalla, la del 8 de marzo y luego la de presidencia de la República? No la podemos y caemos perder. En manos de la derecha. No la podemos perder porque hemos avanzado. Los hechos matan relatos, se pueden decir muchas cosas, pero los hechos hablan por sí solos y uno de ellos es la reforma laboral. Anímeme a los educadores pensionados, los viejitos, no como usted y yo. Anímeme a que se apliquen a la ley. Sí. Los compañeros que nos pensionemos, que se pensionen, continuamos en nuestro sindicato de ADIDA y también los invitamos a que apoyen también y que hagan parte de la asociación de ANED. Y recordarles es que la historia es lo que nos hace grande. No podemos olvidar que hoy somos lo que somos a las luchas que ustedes en su momento dieron y aún siguen dando. Eso se evidencia en lo que meeting que hemos hecho varias veces en el FOMA. Seguimos ahí en pie de lucha porque la lucha no descansa. La lucha no se jubila y los viejitos bailamos, brincamos y peleamos. Muchas gracias por estar con nosotros en La Voz del Pensionado. Cleidy Maya, éxitos en toda su tarea sindical. Va muy bien. Vamos en la defensa de la salud, en la defensa de los derechos y reivindicaciones de los maestros y también de los pensionados. Muchas gracias. Buenos días, compañeros y compañeras pensionados y pensionadas de Antioquia y del país. Un abrazo fraterno de Año Nuevo. Este es mi mensaje para ustedes. El 7 de agosto próximo termina el gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya gestión ha favorecido a los sectores más olvidados, marginados, perseguidos, ofendidos y humillados de la población colombiana, siempre agredida por los gobiernos oligárquicos, liberales, conservadores, neoliberales y de extrema derecha, que aún controlan el poder económico y político. Los y las docentes jubilados apoyamos las políticas del gobierno del cambio, que mejoraron la vida de los pueblos oprimidos y explotados, tales como la entrega de tierras a los campesinos que fueron víctimas del despojo violento de sus predios, del asesinato de sus familiares y el desplazamiento forzado por el conflicto armado con las FARC y por acción del paramilitarismo engendrado por el expresidente Álvaro Uribe. La reforma pensional que rescató de la voracidad de los fondos privados de pensiones el derecho a pensionarse de más del 70% de trabajadores de bajos ingresos que pasaron a fortalecer y a ser afiliados obligatorios del Fondo Público Colpensiones. El bono pensional de 230.000 pesos mensuales a los adultos mayores, que son cerca de 3 millones, que nunca pudieron construir una pensión. Además, para beneficio de la mujer trabajadora, se redujo de 1.300 a 1.150 semanas el número de semanas de cotización para acceder a una pensión vitalicia. Con la reforma laboral, Ley 2466-2025, aunque recortada, se ordenó el restablecimiento progresivo de los derechos laborales a la clase trabajadora, que les habían sido despojados por los gobiernos burgueses de César Gaviria con la Ley 100 del 93 y Álvaro Uribe con la Ley 189 de 2002.
el restablecimiento de los derechos laborales y de seguridad social en salud para cerca de los más de 400.000 estudiantes aprendices del SENA, la laboralización del trabajo del cuidado que realizan las madres comunitarias, que gozarán de plenos derechos y gozarán de pensión de jubilación, medidas orientadas a la formalización de los trabajadores en las plataformas de reparto, el pago de un salario mínimo y protección en salud para los médicos internos, entre otras. Dicha ley revirtió parcialmente la flexibilización laboral, declaró el contrato a término indefinido como regla general, reguló el contrato a término fijo como excepción justificada, con un máximo a 4 años y solo por obra labor que no podrá repetirse indefinidamente. Recuperó las jornadas laborales diurnas de 6 a.m. a 7 a.m. y nocturnas de 7 p.m. a 6 a.m. Restableció el pago de recargo por trabajos en dominicales y festivos al 100%. Uribe lo había reducido al 75%. Redujo la precarización y la flexibilización laboral, al tiempo que el presidente, mediante decreto, ordenó aumentar el auxilio económico de 300.000 pesos mensuales que le daban los gobiernos burgueses a los soldados que prestan servicio militar, hasta un salario mínimo a partir del 1 de enero de este año, etc. Finalmente, el presidente, basado en el olvidado por los gobiernos de los ricos artículo 53 de la Carta Política que consagró el derecho de la clase trabajadora a devengar, remarco, remuneración mínima vital y móvil, expidió el decreto que incrementó el salario mínimo y el subsidio de transporte, cuya suma asciende a 2 millones de pesos mensuales, equivalente a un aumento del 23%. Con este aumento, el gobierno sostuvo durante los 4 años su política de incrementar el salario mínimo real mediante aumentos superiores a la inflación acumulada, con el positivo resultado de un incremento del salario real, es decir, del poder adquisitivo, entre 38.8%, que permitió a las y los trabajadores comprar más alimentos y productos de la canasta básica, circuló más dinero y por consiguiente creció la demanda de bienes y servicios. Los patronos se vieron obligados a contratar más trabajadores y aumentó la oferta en el mercado. La economía creció y el desempleo se redujo significativamente. Dichas conquistas se lograron con el acompañamiento de multitudinarias movilizaciones, mejoraron la vida de la clase trabajadora urbana y campesina y de los sectores sociales y populares excluidos y más pobres de Colombia. Pese al boicot, la guerra mediática y el saboteo a las reformas democráticas decretado por la alianza mayoritaria de las bancadas neoliberales, los gremios empresariales, las multinacionales y sus medios de comunicación corporativa. Además de los 3 millones de trabajadores y sus familias beneficiados con el reajuste del salario mínimo por encima de la inflación, incluido el 23% para 2026, también resultaron favorecidos cerca de 1.2 millones de pensionados y pensionadas cuya mesada pensional es igual al salario mínimo, con el consecuente incremento del poder adquisitivo de su mesada hasta un 38.8% real. Cuestión que ponderamos y apoyamos los pensionados de este país. Pero al mismo tiempo deploramos que 1 millón de pensionados y pensionadas, incluidos más de 245.000 docentes jubilados y jubiladas, cuyas mesadas son superiores o ligeramente superiores al salario mínimo, tales ajustes han impactado negativamente a sus ingresos y por consiguiente su poder adquisitivo se ha ido deteriorando progresivamente a lo largo de más de 63 años de vigencia de la Ley 100. A este numeroso sector, el incremento del salario mínimo le ha representado una nivelación por lo bajo de sus mesadas pensionales. En el cuatrenio del presidente Petro, dichas mesadas se han deteriorado en la misma proporción en que ha incrementado el salario mínimo. Es decir, en este año, gracias a la Ley 100, las mesadas pensionales mayores al salario mínimo vigente se incrementaron nominalmente en 5.1, que corresponde al IPC registrado en 2025,
Por consiguiente, en 2026 registran una pérdida del poder adquisitivo equivalente al 18%, que es la diferencia con el incremento del salario mínimo. En consecuencia, sumados los incrementos del mínimo en el cuatrenio de Gustavo Petro, los ingresos de este importante sector de pensionados se deterioraron en un 38.8%. Nadie se puede llamar a engaño y echarle la culpa a Petro del empobrecimiento progresivo de quienes con su trabajo lograron construir una pensión que se quedó casi congelada en el tiempo a causa del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que lo condenó a crecer anualmente por la inercia del IPC y sujeto a alejarse cada año del precepto constitucional que ordena la garantía de la remuneración mínima vital y móvil. Los responsables son los gobiernos neoliberales de extrema derecha, César Gaviria Trujillo y Álvaro Uribe Vélez, autores de la ley que ató los aumentos de las mesadas a la inflación de cada año. Igual de responsables son las bancadas mayoritarias en el Congreso de la República, que negaron cualquier posibilidad de reformar la Ley 100 del 93 en el artículo 14. Pero además se debe reconocer que la extrema debilidad y dispersión de las organizaciones gremiales de cerca de 2.5 millones de pensionados, entre los cuales se encuentra la ANEP y las demás asociaciones de jubilados departamentales y distritales. En estas condiciones, las dos confederaciones de pensionados, CPC y CDP, seguirán asistiendo como notarios de los acuerdos o desacuerdos de los mecanismos de concertación tripartito de cada año. Las y los docentes que fuimos protagonistas de históricas luchas bajo la orientación de FECODE, requerimos con urgencia avanzar en la conformación de una fuerte Federación Nacional de Docentes Pensionados y Pensionadas. Solo así podremos retomar el camino de la lucha por la defensa de nuestros derechos y por la recuperación del poder adquisitivo de nuestras menguadas mesadas pensionales para una vida digna. Feliz tarde, muchas gracias. Espero que este mensaje sea difundido entre todos nuestros compañeros docentes del país, pensionados y pensionadas. Esta es La Voz del Pensionado. La Voz del Pensionado. Programa institucional de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados, ANEP. Coordinación Nacional José Arnulfo Bayona. Coordinación Regional Gilberto Ospina Marroquín, presidente de la ANEP Antioquia. La Voz del Pensionado, todos los miércoles a las 7:30 de la noche por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co y por YouTube en el canal Educación al Día. La Voz del Pensionado es la voz de los maestros que no tienen voz. La lucha no se jubila. Bienvenidos a La Voz del Pensionado. WhatsApp 310-851-4893.